les manda muchas saludos. Nos vamos a encontrar esta noche en Pereira. Ella estuvo haciendo un seminario de Armenia. Y bueno, ¿quiénes nunca me han escuchado hablar a mí? Levanten la mano, ni en audios ni en nada. Ok, entonces les voy a contar un poquito de mí. Yo vengo de dos familias. Yo vi la historia de dos familias creciendo. Primero la familia de mi papá. La familia de mi papá, mi abuelo y mi abuela, fueron dos personas que yo siempre vi vivir en la pobreza. Mi abuela, sin embargo, siendo muy joven, heredó dinero. Su familia tenía unas tierras y a ella, siendo muy jovencita, le entró una plata. Pero mi abuelo no tenía ninguna inteligencia financiera, nunca se había leído ni a Robert Kiyosaki ni nada de eso. Y entonces se gastó toda la plata de mi abuela en trago, en mujeres y en juego. No sé si alguien conoce a alguien de su familia por allá que tiene una historia así, ¿no? Y entonces lo que yo vi en la vida de mis abuelos por el lado paterno es que siempre estuvieron apretados de dinero, siempre estaban colgados, ¿no? Y sus hijos les tenían que pasar plata. Mi abuelo nunca pudo dejar de trabajar hasta el día que se murió. Él trabajó toda la vida en una fábrica donde había químicos y había unas cosas que lo terminaron intoxicando, asbesto y un poco de cosas. Y él murió, o sea, trabajó hasta el día que murió. Nunca en toda su vida tuvo prosperidad, nunca tuvo libertad. Entonces yo aprendí una cosa joven, que no tiene nada que ver tener dinero con tener inteligencia financiera. ¿Qué pasa si uno tiene dinero pero no tiene inteligencia financiera? Lo pierde, ¿cierto? Esa historia la hemos visto en muchos futbolistas, ¿no? Artistas, deportistas que de pronto surgen, ganan muchísimo dinero, pero años después están en la calle. Porque una cosa es tener dinero y otra es inteligencia financiera. Y la gente que no tiene dinero, pero sí tiene inteligencia financiera, ¿qué pasa? Lo consigue. Y si lo pierde, vuelve y lo gana, ¿sí? Entonces, ¿usted qué preferiría tener? ¿Inteligencia financiera o dinero? ¿Cierto? Es mucho mejor. Entonces, ese es un tema que es importante aprender y entender. Y hoy en día hay muchos libros y hay mucha capacitación que le pueden ayudar a usted a desarrollar esa inteligencia. Y cualquier persona la puede tener. No se necesita tener ni siquiera un grado de bachiller o de primaria. Si usted decide aprender sobre inteligencia financiera, lo puede hacer. Y hay libros que explican el tema de manera muy sencilla. Mi papá, viendo la historia de mi abuelo, entonces decide ser el opuesto a mi abuelo. Se vuelve el mejor trabajador, se vuelve el más disciplinado, el más juicioso, el empleado ejemplar, ¿no? Él trabajó desde los 17 años, toda su vida. Lo contrataron como a los 20 años, un banco a nivel mundial. Empezó a ascender en ese banco. Mi papá no faltó un día de trabajo, ¿no? Para que él faltara era porque estaba muy mal. Viajaba muchísimo, lo ponían a viajar mucho, y se convirtió en un alto ejecutivo de un banco a nivel mundial. Le pagaban un buen sueldo, pero tampoco mi papá nunca se leyó un libro de inteligencia financiera. Y entonces yo lo vi toda la vida ganando, gastando, endeudándose, ganando más porque había que pagar la deuda, ¿no? Y los intereses de la deuda. Y la historia de mi papá es que él trabajó también toda su vida. A los 56, 57 años le da un tumor cerebral, le dieron 3 meses de vida, realmente vivió 3 años, pero 2 de esos 3 fueron muy malos, fueron en una cama sin poder pararse, y nunca pudo disfrutar de todo el trabajo que hizo toda su vida, ¿no? Jamás. Entonces yo entendí una cosa, que uno puede ser muy buen empleado y no ser libre, nunca tener libertad. Porque mi papá nunca pudo hacer cosas como decirnos, vámonos 2 meses de vacaciones, o me voy a retirar 1 año porque quiero escribir un libro, o quiero dedicarme a este hobby porque me apasiona, ¿no? Por ejemplo, a mi papá le encantaba pescar, pero eso decía, porque yo nunca lo vi pescar. Y él se la pasaba diciendo que cuando él se retirara se iba a poner a ir a pescar, y que le encantaba el mar, y que iba a tener una casita en la playa, y entonces que iba a tener una lancha, y que iba a ir a pescar. Jamás lo pudo hacer. Jamás pudo hacer realidad ese sueño, ¿no? Y de pronto no necesitaba tanto dinero para hacer realidad ese sueño. ¿Cuántos pescadores no hay que son pobres? ¿Cierto?
pero nunca tuvo la libertad para hacerlo. Por el otro lado está la familia de mi abuelo, el materno, ¿no? El papá de mi mamá. Mi abuelo materno fue un empresario, y fue un empresario berraco. Levantó una empresa de artes gráficas, la fundó por allá en 1949, y fue muy bueno. De hecho, fue en una época una de las empresas de artes gráficas más grandes del país. Tenía más de 500 empleados en una época. Mi abuelo tenía un problema, un solo problema. Era machista y tuvo 5 hijas. Y él creció en esa época en que las princesas de las películas de Disney solo cantaban y dormían. ¿Se acuerdan? Que no hacían nada más, solo cantaban. ¿Cierto que han cambiado las princesas de Disney? Hoy dan patadas y hacen un montón de cosas mucho más bacanas, ¿no? Antes, poco. Y entonces él pensaba que sus hijas tenían que ser así. Y él nunca, a sus 5 hijas, jamás las involucró en la empresa. Jamás les enseñó sus secretos. Él no se imaginaba a sus hijas metidas en una fábrica, con máquinas, con grasa, con empleados, con sindicatos. Eso era algo que él no veía en la mente. Entonces jamás le pasó a nadie de confianza lo que él había aprendido como empresario. Resultado, en los años 90, mi abuelo se enferma, diabetes, se pone muy mal y forzosamente, en desesperación, escoge una persona para explicarle lo que él había aprendido levantando el sistema de su empresa. Pero escogió la persona equivocada. Y esa persona lo traicionó, ¿no? Se fue a la competencia y la empresa de mi abuelo, que llegó a ser muy grande, casi quiebra en los 90. Yo no sé ni cómo sobrevivió. Hubo años que perdió 500 millones de pesos en un año y más. Hoy en día es una empresa pequeña que tiene menos de 100 empleados y que sigue con algunos clientes sobreviviendo a medias, ¿no? Pero tiene muchas situaciones, como tienen muchas situaciones empresas del milenio pasado. ¿Se han dado cuenta? Negocios que fueron inventados o empresas hace 50, 60 años, que eran muy buenas empresas en el país, pero hoy en día con la globalización están en aprietos, ¿no? Voltejer, ¿no? Tantas empresas que conocemos. Entonces yo vi 2 cosas creciendo. Que ser empleado, por el lado de mi papá, no daba libertad. Y por otro lado, que ser empresario como mi abuelo, en un negocio tradicional, difícilmente daba libertad. Porque siempre había unos riesgos muy grandes. El principal problema que tiene un empresario es que casi siempre está a 6 meses de quebrarse. Yo tengo un amigo que es publicista, tiene una empresa de publicidad grande en Bogotá, está metido en el negocio con nosotros. Y el otro hablaba con él, facturan como 6.000 millones de pesos mensuales. Y él me decía, Fer, mi problema es que yo estoy a 6 meses de quebrarme. Yo pierdo a General Motors, que es mi cliente número 1, y me fui. ¿Qué tal uno dormir con ese estrés? ¿No? Los empleados que dependen de esa empresa, la cantidad de situaciones legales, todo eso. Entonces lo que yo vi en mi abuelo es que ser empresario tradicional tampoco da libertad. Y entonces yo empecé a crecer. A los 12 años identifiqué las primeras personas que tenían la libertad que yo andaba buscando. Eran los grandes deportistas. Y a mí me gustó eso de jugar tenis, ¿no? Y yo empecé a jugar tenis a esa edad. Empecé a entrenar duro, muy duro. Yo trabajé más duro que muchos muchachos de mi edad. A los 14 años ya estaba rankeado en buenas posiciones nacionales. Pero a los 17, que era el momento clave, ya estaba en torneos internacionales y de todo, me rompí esta mano. Me fracturé mi mano derecha con la que yo jugaba. Nunca pude volver a jugar al mismo nivel. Y perdí la ventanita de oportunidad. Yo veía a los tenistas y yo quería hacer y tener lo que ellos tenían. Yo decía, esta gente se la pasa haciendo algo que a mí me apasiona y después de unos años, ¿no? Ganan muchísimo dinero y si tienen inteligencia financiera y lo invierten bien, pueden ser libres toda su vida. Eso era lo que yo veía que habían hecho los grandes tenistas. Pero entonces perdí mi sueño completamente. Tenía 17 años, ya era hora de terminar el colegio, de entrar a la universidad. Un tío mío me convence de que estudie economía, porque yo era bueno para los números, y entonces me meto a estudiar eso. Y 5 años después, termino contratado por un banco, ¿no? Que tenía un eslogan que decía, el banco que nunca duerme.
No sé si alguno se acuerda de ese doctor, ¿no? Era el Citibank, ¿no? Ahí viene quién era el pobre desgraciado que no dormía. Este pecho, ¿no? 7 a 7 todos los días, a veces sábados, a veces domingos, trabajando un montón y repitiendo la vida que había llevado ¿quién? Mi papá. Repitiendo la misma vida, sabiendo que hacer esa vida no me iba a llevar a mi sueño de ser libre, a mi sueño de no tener un horario, a mi sueño de poder viajar el mundo, de poder vivir, ¿no?, sin limitaciones de tiempo y de dinero, sabiendo conscientemente, porque lo había visto en mi papá, que no iba a conseguir mis sueños. Termino viviendo la misma vida que él. ¿Por qué? Porque no encuentro ninguna opción que me dé lo que yo quiero. Y entonces, cuando estoy en ese banco, me muestran este negocio. Me muestran el negocio de mercado por redes. Y me muestran la corporación y me empiezan a hablar de esto. Y al principio yo no lo entendí, eso se los voy a contar en la segunda parte. Pero lo que vi, después de que leí y lo estudié, es que era una oportunidad para crear un activo, un negocio que el día de mañana produjera dinero conmigo o sin mí, que pudiera heredarlo a mis hijos, que ellos se lo pudieran heredar a sus nietos, que fuera un negocio que trascendiera más allá de mi vida y que diera libertad. Eso fue lo que yo vi cuando entendí el negocio. Y pues bueno, ha sido una historia increíble. Al año de estar en esto, yo ya me ganaba 3 veces lo que me pagaban en el banco que nunca duerme, ¿no? Entonces adivinen qué hice. Me fui a dormir, senté a mi jefe, lo despedí, ¿no? Y hasta el sol de hoy nunca más he tenido jefes. Después me casé, pero esa es otra historia diferente, es otro tipo de, ¿no? Es algo distinto. Y lo que yo les voy a contar esta noche es información que yo he recogido de por qué hay que hacer este negocio hoy en día. ¿Por qué? Por lo que está ocurriendo en la economía, en el mundo, en nuestro país. Es importante que la gente común y corriente decida llevar a cabo este proyecto, que decidan emprender y dentro de esta industria. Entonces, vamos a arrancar. Lo primero que tenemos que entender es que nos tocó vivir una época donde todo cambia. Todo está cambiando el medio ambiente, ¿no? Todo el tiempo vimos inundaciones, tsunamis, terremotos, huracanes, mucho más que antes, ¿cierto? Los polos se están derritiendo y eso está cambiando la forma en que pensamos y está cambiando la forma en que nuestros hijos están aprendiendo. ¿Cuántos de ustedes tienen niños que tienen entre 3 y 7 años? ¿Les están enseñando en los colegios sobre medio ambiente? ¿Sí? Les están enseñando a cuidar el agua, cosas que a nosotros no nos enseñaron, ¿cierto? Entonces eso cambia la forma en que pensamos y va a cambiar definitivamente las generaciones de aquí en adelante. Están cambiando los ideales y la misión de vida de la gente joven. La gente joven no quiere ya repetir la historia de sus padres. Los vieron trabajar toda su vida y nunca tener libertad. Y los jóvenes quieren algo diferente. Entonces sus ideales y su misión de vida cambiaron. Ese cuento de mi hijo, vaya, estudie, sea buen estudiante, salga y trabaje duro, ¿no? Quémese las pestañas, trabaje duro, métase una buena empresa y así usted va a tener éxito. Ya no se lo cree el que lo dice, ¿no? ¿Quién conoce a alguien que aplicó esa fórmula y no tiene éxito? ¿Quién lo conoce íntimamente? Lo bañan a diario, ¿no? Porque esa es una fórmula del milenio pasado. Y en este ya no funciona como antes. Están cambiando las creencias. Y no estoy hablando solo de creencias religiosas, estoy hablando de todo tipo de creencias. Porque es que por primera vez estamos conectados culturalmente con el mundo entero. Y entonces pasan cosas increíbles, pasan cosas como que hay un señor que nadie conocía, ¿no? Hace un año, pero en diciembre pasado todos estábamos bailando, ¿qué canción? La del coreano ese. ¿Es la mejor canción que usted ha oído en la vida? Seguro que no. Pero aquí usted se echó un paso ahí en diciembre del Gangnam Style. Ese señor hace un año y medio no lo conocía. Yo creo que la mamá tenía dificultad recordándolo. Y de pronto impacta el mundo entero. Y lo mismo puede pasar para usted. Usted puede crear algo, un video,
una frase, algo, y alguien de otro país, ¿no?, lo va a compartir, o un amigo suyo que tiene un primo que vive en España, y entonces ahora lo van a compartir allá, y después en los países árabes, y después en China, y lo van a traducir, y de pronto algo que usted pensaba está regado por todas partes. Eso no pasaba antes. Antes, ¿quién se enteraba de lo que uno pensaba? Los 3 gatos que andaban con uno, nadie más. Hoy en día usted puede impactar el mundo con lo que usted piensa, y eso cambia todo. Están cambiando las economías, el dólar, el yen, el euro, el peso, todo está conectado. Se cae la bolsa en China, en Hong Kong, y eso afecta a gente en nuestro país, ¿no? Yo tengo amigos que trabajan en la bolsa en Bogotá y a veces se la pasan deprimidos una semana y no contestan. ¿Qué le pasó? No, usted no supo que se cayó la bolsa en Corea. Traumatizados con eso. El mundo está conectado. Entonces lo que pasa en un sitio nos afecta, y ahora vamos a ver por qué eso es importante. Y lo otro, hay nuevos negocios que están creciendo a una velocidad impresionante. Así como hay viejos negocios que ya no funcionan. Yo estaba hablando con Sergio, y entonces vamos a montar un negocio aquí en Manizales, y él ya tiene el local listo, ¿no? Es un negocio y estamos buscando un socio que se le mida a hacer lo siguiente: tiene que trabajar 5 horas a la semana con nosotros, promoviéndonos. Nosotros vamos a poner todo el capital y toda la infraestructura, y lo único que usted tiene que hacer si se asocia es dedicar 5 horas a la semana, y nos repartimos las utilidades por mitades. ¿A quién le interesa? ¿Sí? Es un negocio de películas de VHS y Betamax. ¿Ya no están interesados? Ni media hora le dedicarían, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay negocios del milenio pasado que ya no funcionan. Pero asimismo hay nuevos negocios, negocios de redes, negocios de tecnología, negocios de, ¿no?, todo lo que sean redes está creciendo, que están disparados. Entonces, la primera vez en la historia que tenemos billonarios con B de brutal, ¿no?, esos son los que se ganan miles de millones de dólares, que han hecho su fortuna antes de los 30 años. Eso antes no pasaba. Antes había billonarios en el mundo, sí, había algunos. Rockefeller, ¿no?, Jean Paul Getty, un poco de gente, pero ¿sabe cómo hacen sus fortunas? En décadas y toda una vida trabajando para lograrlo. Hoy en día hay muchachos, ¿no?, que en la universidad emprenden algo con Mark Zuckerberg, y de pronto todos estamos metidos en Facebook, y es algo que antes no pasaba. Muchachos billonarios, y hizo su fortuna en 2-3 años. Entonces eso cambia también la forma en que vivimos. Ahora, lo chistoso es que la gente en la calle se la pasa diciendo cosas como: es que no hay plata. ¿Aquí dicen eso? No, es que no hay plata. Pues obvio, si usted está metido en un negocio de películas de Betamax, ¿qué plata va a haber? Pero si usted va donde Zuckerberg, ¿no?, y le dice: uy, no, hermano, es que no hay plata, ¿qué le va a decir? Hello. Yo no sé dónde pesca usted, pero donde pesco yo, lo que hay es plata. Entonces, ¿dónde estamos pescando? Nos tocó vivir un momento histórico. Todo está cambiando. Y entonces, ¿en qué nos afecta? Pues lo primero, afecta nuestra realidad económica. Se habla de una crisis a nivel mundial. Se habla de que Europa está en crisis, ¿no? Uno ve los periódicos, las noticias, y entonces, ¿qué dicen? Portugal, quebrado. Grecia, ese sí se lo llevó, ¿no? Y los griegos de antes rescatan a Grecia. Italia, quebrado. Alemania, que ya le entró la crisis. Por todos lados se oye eso. ¿Cómo así que un país se quiebra? ¿Quieren saber cómo se quiebran los países? Los países se quiebran porque los sistemas que manejan ya no funcionan. Fueron inventados en otras épocas y ya no funcionan. El sistema pensional, el sistema de salud, los sistemas de impuestos, los distintos sistemas llegan a un punto, porque hay cambios en el mundo, que dejan de funcionar. Por ejemplo, el sistema pensional que nosotros tenemos hoy fue inventado por un señor de Prusia. Eso ya ni existe, Prusia. Y el señor ese, que era un conde,
se llamaba Otto von Bismarck, una cosa así. Él pensó que era justo que si una persona llegaba a los 65 años, pues la mantuviera el Estado o una empresa. A él le pareció que eso era correcto. Y bueno, así empezó nuestro sistema pensional. Lo que no le cuentan a uno es que en la época en que ese señor creó eso, la edad promedio de muerte, o sea, la expectativa de vida, era de 47 años. Entonces, pues claro, si alguien llegaba a los 65, había que hacer una estatua. Era un monumento nacional. Había que, ¿me entienden? Era otra época. Hoy en día la gente vive hasta los 80, 85, 90 o más. Dicen que la gente que hoy tiene menos de 20 años va a llegar a los 100 años. Con toda la tecnología, con todo lo que hay. Entonces, obviamente, una edad de pensión a los 65 ya no da. Entonces, ¿qué es lo que se ve constantemente? Reformas, ¿no? Cambios. Resumen, el sistema pensional ya no sirve para el mundo de hoy. Lo mismo pasa con el sistema del empleo. Las universidades siguen sacando y sacando y sacando profesionales para un mundo que no los necesita. Y entonces, obviamente, hay exceso de oferta. ¿Qué pasa con los sueldos? Empiezan a bajar. Oímos que Estados Unidos también está en crisis. ¿Vieron que hasta el gobierno cerró la semana pasada? Mucha deuda. Están muy endeudados. Muy endeudados. Miren lo que pasa. Hace 30 años, en los 80, había 30 personas aportando al sistema pensional por cada pensionado. En los 90 eso bajó 10 a 1. Entonces antes era como una pirámide, había un montón de gente aportando y unos poquitos acá retirando. Hoy en día estamos llegando 3 aportando por un pensionado. Entonces vamos a hacer un ejercicio de matemáticas, no para aburrirlo, sino para que entendamos rápido. ¿Cuánto es la pensión mínima en Colombia? El salario mínimo, ¿qué es? Vamos a redondear en 600.000 pesos para que sea fácil. ¿Cuánto le retienen a una persona que se gana el salario mínimo para pensiones? El 12. El 12% de 600.000 son 72.000 pesos. Vamos a redondear en 80. ¿Vale? Si hay 3 aportando por cada pensionado, quiere decir que ¿cuántos recogen? 3, ¿no? Aportando 80.000 pesos son 240. ¿Y cuánto es que es la pensión mínima que pagan? 600. ¿A quién no le da? ¿Cierto que no da? Yo me acuerdo la primera vez que yo me di cuenta que eso no daba. Y dije, ¡ah! Eso no da. Y entonces fui y averigüé y dije, ¿y entonces qué hacen? Y entonces me explicaron. ¿Quieren que les cuente? Yo les cuento si me prometen que no sale de esta sala. ¿Saben qué hacen? Imprimen billetes. Pues prenden una maquinita que en el Banco de la República imprimen billetes. Y dicen, llaman y dicen, este mes tampoco dio. Y tenemos un montón de pensionados. Entonces por cada uno imprímame ahí 360.000 pesos en billetes. Y entonces le completan con eso a los pensionados. El problema de eso es que eso va contra una deuda. ¿Qué pasó en Grecia? Eso, por eso se quebraron. Y las deudas de los países, tarde o temprano, adivinen quién las paga. Los pobres y la clase media. Son los que pagan esas deudas. ¿Qué más? Dicen que hay una brecha. Vamos a, por un segundo, porque la gente no entiende la magnitud de eso. Yo les hago un ejemplo. Estados Unidos, desde que se fundó, que fue como en 1800, hasta que George Bush, hijo, tomó la presidencia, la deuda de toda la historia de los Estados Unidos, 200 años, era de 4.9 trillones de dólares. Un trillón es 1 millón de millones, ¿no? Esa era la deuda de toda la historia de 200 años del país. Cuando Bush le entregó a Obama, la deuda había subido a 9.6
trillones de dólares. O sea, la dobló en 8 años lo de 200. Y Obama ha hecho un muy buen trabajo en mantener esa tendencia y va en 15.9 trillones de dólares. Y eso fue cuando acabó la primera presidencia, no sé cuánto hay ahora, eso fue cuando ganó. ¿Y qué tiene que ver eso con uno? Pues, como uno no entiende, uno no se da cuenta, pero acuérdense que las economías están conectadas. El año pasado todo el mundo feliz con el TLC, nuestro gran socio Estados Unidos. ¿Quién nos va a comprar si están quebrados? Y entonces, ¿qué vivimos en todo el país hace 2 meses? Paro agrario, ¿no? Paros por todos lados, huelgas por todos lados. TLC con un socio quebrado. Todo nos afecta. Una gran brecha, ¿qué es eso? Un gran hueco que se abrió y que se sigue abriendo entre los ricos y los pobres. La clase media está desapareciendo, ¿han oído eso? Y cuando me vieron eso, yo, no, mi vecino ahí sigue, ¿no? ¿Cómo así? ¿Quién conoce a alguien que lo echaron del trabajo, al de al lado le dieron el trabajo que se hacía y no le subieron el sueldo? Sí, ahí desaparecieron a alguien de la clase media, como con un láser. ¡Piu! Desapareció. ¿Cómo más? Pues fíjese, en los años 80, lo normal era que el papá trabajaba, ¿cierto? ¿Qué hace la mamá? Criaba a los hijos. En los años 90 hubo la revolución femenina. Las mujeres dijeron, no, nosotros queremos ser productivas. Y entonces, ¿qué pasó? Papá y mamá empezaron a trabajar. ¿Quién criaba a los hijos? Ni idea, ¿cierto? Usted no estaba ahí, ¿no? Alguien, o la televisión, o algo. Y entonces, ¿qué pasó? Las empresas hicieron el siguiente análisis. ¿Ustedes son pareja? Una pareja que esté acá. ¿Ustedes dos? ¿Cómo son sus nombres? Juan Pablo y María del Carmen. Entonces antes trabajaba solo Juan Pablo. Y a Juan Pablo le pagaban 3 millones de pesos. Y entonces María del Carmen se nos reveló. Dijo, yo voy a trabajar, ¿no? Y entonces empezó a trabajar. ¿Y saben qué dijeron las empresas? Venga, pero si antes vivían con 3 millones de pesos mensuales, ¿por qué no más bien le pagamos 1.800.000 a Juan Pablo y le pagamos 1.200.000 a María del Carmen? Ya están los mismos 3 millones. Y los sueldos empezaron a bajar. Y a las mujeres siempre les han pagado menos que a los hombres. Es como un 30-40% menos. Mi esposa Cata tiene una charla buenísima de mujeres emprendedoras. Un día de esto se las da. Pero ella habla de eso, de la desigualdad y de por qué emprender. Porque es que cuando usted emprende, nadie lo puede limitar a lo que usted puede hacer. Y entonces eso creó otra brecha. Bajarle a la clase media sus posibilidades y sus recursos. Y lo que dicen los que saben de esto es que estamos en una recesión que tiende a depresión económica. ¿Ustedes se acuerdan cuándo fue la última gran depresión? 1929. ¿Quién andaba por ahí? Ninguno, ¿cierto? Pero así de grave fue eso que todavía sabemos. Eso fue un montón de tiempo. Y lo que dice la gente visionaria, que ahorita hablamos de ellos, es que esa depresión es lo que está ocurriendo. De hecho, Kiyosaki dice que del 2015 al 2020 es que vamos a ver lo peor, que todavía no se ha visto. Entonces yo les voy a pedir un favor. En la siguiente gráfica, les voy a pedir que me ayuden. Es una gráfica del mundo, donde salen los países que del 2008 para acá han entrado en crisis o recesión. Son los que están en rojo, distintos tonos de rojo. Y pues, ayúdenme a buscarlos. Países en recesión oficial, recesión no oficial, desaceleración, desaceleración, desaceleración. Azul, crecimiento. A ver quién está en crecimiento. En África. Estos son los países árabes, el petróleo. Y vean que hay unos chiquitos en Latinoamérica, allá abajo, que eran economías tan chiquitas que con vender 3 bombones más crecieron, ¿no? Es como a veces nos pasa a los empresarios. A veces los empresarios tenemos gente en el grupo que no entiende el negocio.
y entonces no facturan, ¿no? Y entonces uno ve el mapa y ve a Carlos, 0, noviembre 0, diciembre 0, enero 3.7, uy, ¿cómo creció? Lo mismo pasó acá. Este par de personajes tienen una historia interesante. Robert Kiyosaki y Donald Trump. ¿Se acuerdan de Trump? Que despedía a la gente. Pues este es el mejor autor en toda la historia, el que más libros ha vendido sobre principios empresariales. Y este sobre principios financieros. Y entonces se unieron para escribir ese libro. El libro se llama Queremos que sea rico. Y el libro, si usted lo leyó, 350 páginas que uno lee de ese libro, hablan de la crisis, de la recesión, de la depresión, de todo eso, y uno hasta se deprime uno. O sea, es tenaz, ¿no? Pero lo interesante no es eso. Lo interesante es que lo escribieron en el 2006. ¿Y sabe qué pasaba en el mundo en el 2006? Todo estaba bien. Los negocios estaban creciendo. La finca raíz estaba creciendo. Las acciones en la bolsa estaban creciendo. Todo estaba creciendo. Estábamos en la primavera económica. Y este par de señores se sientan y escriben un libro diciendo que todo eso se va a ir para donde sabemos. Y que el mundo va a entrar en la peor recesión de su historia. Y entonces, ¿sabe qué pasó? Los criticaron. Les dijeron, ustedes están locos, ¿cómo se les ocurre decir eso? A Kiyosaki lo invitaron a un show de esos de hablar y lo crucificaron ahí. ¿Qué pasó 2 años después? Todo lo que dicen en el libro. Pregunta, ¿o sea que hay gente que ve el futuro? O sea, ¿cómo hicieron, no? O sea que hay gente que puede interpretar ciertas cosas que están pasando en la economía y saben lo que va a pasar. Sí, vea que sí. Ahora, ¿qué es interesante? Que normalmente no son los mismos expertos de antes, son expertos nuevos. ¿Por qué estamos en crisis a nivel mundial? ¿Por qué hay esta pulmonía económica? Eso es una pulmonía. Si eso lo ve un médico y fuera una radiografía, ¿qué diría? Imagínense eso, que eso fueran los 2 pulmones, ¿qué diría? Y este man tiene pulmonía. ¿Por qué estamos con pulmonía económica? Estamos con pulmonía económica porque el mundo cambió. Hubo un cambio de era. A usted y a mí nos tocó vivir un cambio de era. Antes, hace muchos años, era la era agrícola. ¿Quién tenía el poder? Los terratenientes, ¿no? El campo. Después entramos a la era industrial. ¿Qué pasó con los que se quedaron en el campo? En paro. La era industrial creó nuevos millonarios y quebró un montón de gente que se quedó en el pasado. Entre la era agrícola y la era industrial hubo un periodo de 30 años de crisis, que el mundo se ajustó. Después se acabó la era industrial. Dicen que en los 90 se acabó, ni nos dimos cuenta. Dicen que cuando se cayó el muro de Berlín, que con internet, que eso fue lo que cambió todo. Nadie sabe realmente cuándo cambió. Pero el punto es que ya no es como antes. Y el mundo tiene un periodo de 20 a 30 años que lo llaman crisis, que es cuando todo se ajusta y todo cambia. Esta gente pudo ver esa crisis porque se dio cuenta de lo que estaba pasando. Y en ese mismo libro donde predijeron la crisis, también le dan a la gente soluciones. Y le dicen a la gente, mire, usted tiene que protegerse, usted tiene que dejar de pensar que otro lo va a cuidar, usted tiene que dejar de esperar que el gobierno, que una empresa lo cuide, porque eso no existe ya. Usted tiene que preocuparse por su futuro, le dicen a la gente en el libro. Y le dicen, 4 opciones. Mire, sería bueno que usted invierta en finca raíz. Eso es lo primero que dicen. ¿Cuántos de ustedes les gustaría tener 15 apartamentos arrendados a 2 millones cada uno? ¿Sería bueno eso? ¿Quién ya lo hizo? Nadie. No, pues valiente consejo. ¿Sí o no? ¿Hay un problemita para empezar? ¿Qué más? Dicen, cree una empresa en la nueva economía que llegue a tener más de 500 empleados. ¿Quién ya lo hizo? Tampoco vino. Está cuidando la empresa. Tercera opción, que usted cree algo que le genere una patente o un invento
o sea cantante, que aquí esté la próxima Shakira, el próximo Juanes, ¿no? Si quieren hacemos en el intermedio La Voz Colombia o algo así, o que usted escriba un libro. Gabriel García Márquez escribió hace 40 años o más un libro, ¿se acuerdan cómo se llama? Debería llamar 100 años de riqueza y pasarlo bueno, ¿no? Cada vez que lo imprime, ahí le pagan su plática. Derechos de autor. Ahora, si usted es como yo, que no tenía ni la empresa en la nueva economía, no tenía los apartamentos ni la plata, no canto, no escribo, ¿no? Pues le va a tocar hacer este negocio. No hay más. Eso es lo que dice esta gente. Si usted quiere seguridad, ni siquiera si quiere ser libre y dar, no, eso viene por añadidura. Si usted quiere seguridad, lo que esta gente dice es que le toca emprender en un negocio de nueva economía. Esto me pareció súper interesante. Ese símbolo es el símbolo con el que se escribió la primera vez en el mundo la palabra crisis. La palabra crisis viene del chino y tiene dos caracteres. El primero, en chino, significa peligro y el segundo significa oportunidad. No tienen que copiar eso en sus notas, tranquilo. Qué interesante. O sea que la palabra crisis no es ni buena ni mala. La palabra crisis, ¿de quién depende? De los ojos que la están mirando. Depende si esa persona está haciendo un negocio de películas de Betamax, ¿de qué lado va a estar? Peligro. Si está haciendo un negocio de redes en la nueva economía, ¿de qué lado va a estar? Oportunidad. ¿Se dan cuenta? O sea que la crisis que usted viva, la va a vivir, pero depende de la persona que está sentada en su silla. De en qué decide usted enfocarse. Es su responsabilidad. ¿Qué más cambió? Cambió el tema del empleo. Cambió el tema de las pensiones, ya hablamos de eso. Cambió el tema de las fuentes de ingreso, ya hablamos de eso. Las familias cada vez necesitan más fuentes de ingreso para sobrevivir. Y lo otro, tenemos una oportunidad geográfica y temporal. Colombia está ubicada en un sitio estratégico en Latinoamérica, estamos en todo el centro, y Latinoamérica es la región que más está creciendo hoy en día dentro del mundo del mercado por redes. Lo que vivimos en Colombia este año nunca se había visto. Vamos a tener la libre empresa próximo noviembre, algo que jamás había pasado. Más de 9 nuevos diamantes. Nos demoramos 12 años para tener 7. La corporación arrancó en el año 96. Para el año 2008 había 7 diamantes. Y el año pasado rompimos 9 en un año. Y 2 nuevos diamantes fundador, y un diamante ejecutivo, y el primer corona de Latinoamérica. Y eso nunca había pasado en Latinoamérica. Entonces, estamos creciendo. Acabamos el año con casi 40 diamantes colombianos. Y uno dice, wow. Pero no ha pasado nada. Apenas calentamos motores. Estábamos hablando hace unas semanas, estaba Carlos Eduardo Castellanos, estaba Camilo Pinto, Cata, mi esposa y yo. Hicimos una conferencia por internet, por Skype, con Eva y Peter Müller-Mercatz, que viene para la libre empresa. Van a estar acá en noviembre. Y esta gente, hay una organización que se llama los Top 4. Son los 4 negocios más grandes del mundo. Uno es coreano, Leonard Kim. Otra es China, Oliver Chi. Otro es japonés, Kaoru Nakajima. Y el cuarto son Eva y Peter Müller-Mercatz, alemanes. Pero Eva y Peter asesoran a los otros 3. Y van a estar aquí en Colombia. Y entonces estábamos por Skype con ellos. Y nos dice Eva medio habla español, ¿no? Un español alemanizado. Y entonces nos dice, Colombia, están creciendo, muy bueno, pero falta mucho. Corea, dice, es como Colombia en población, ¿sí?
ambos tienen alrededor de 50 millones. La última convención en Corea hubo 2 nuevos embajadores Corona, 57 nuevos diamantes ejecutivo en adelante y 46 nuevos diamantes. Sí, doña Eva, falta mucho. ¿Me entienden? Apenas estamos prendiendo motores, pero ya estamos en el camino correcto y para allá vamos. Y si usted entiende eso y le entra en ese coco duro que tiene, usted se va a dar cuenta de algo, que dentro de 5 o 10 años vamos a estar rompiendo más de 100 diamantes al año y van a poder estar muchos de esos en su grupo, si usted hace lo que tiene que hacer. Tenemos una oportunidad temporal y geográfica histórica. Lo que usted tiene hoy en las manos no lo van a tener las generaciones que vienen. Usted tiene la gran oportunidad en sus manos. ¿Quién está rumbo al futuro? Pues a mí me da risa esta gráfica porque yo la hice como en mayo del año pasado. Y entonces lo que yo quería mostrar era que las empresas que usan, ¿no?, las nuevas tendencias, como Amazon.com, están creciendo. Este es el valor de la acción. Y las empresas del milenio pasado, ¿se acuerdan de esta? Pues ahí todavía existía cuando puse esa gráfica. Están cayendo. ¿Y qué pasó después? Desapareció. Yo ya estoy como Kiyosaki tronco, ¿no? Casi, casi. ¿Y qué es lo más importante que hay que entender? Ahora se pone bueno. Yo veo muchas caras preocupadas, tranquilos que esto se compone, ¿no? O sea, tranquilo que lo arreglamos. Esta charla es como de sentimientos encontrados. ¿Saben lo que son sentimientos encontrados? Es como usted estar ahí sentado, ¿no?, y ver caer de un barranco su BMW nuevecito, pero la que va manejando es su suegra. Sentimientos encontrados, ¿no? Unos se rieron más que otros. Yo puedo contar esos chistes porque yo tuve una suegra divina. Y porque Cata no vino. ¿Qué tenemos que entender? ¿Cómo aprovechamos todo eso? ¿Quién quiere estar del lado de oportunidad de la crisis? ¿Cierto? Todos queremos estar ahí. ¿Cómo hacemos? Pues mire, la clave está acá. La clave está en que necesitamos una nueva educación. Necesitamos una educación empresarial, una educación que nos forme en inteligencias de liderazgo, que nos forme en inteligencia financiera, en inteligencia social, en inteligencia de redes, comercial y para mí la más importante, inteligencia emocional. Necesitamos una educación que difícilmente hemos tenido. ¿Por qué? Ustedes todos conocen esto, ¿cierto? ¿Quién nunca había visto eso que es esta gráfica? Tranquilos que no los va a pasar adelante. Sinceramente, ¿quién nunca la había visto? O son muy educados en libertad financiera, o son muy mentirosos, ¿no? Esto se llama el cuadrante del flujo del dinero. Son las 4 formas que existen de ganar plata: empleado, autoempleado, dueño de negocio, inversionista. La diferencia entre un autoempleado y el dueño de negocio es que el autoempleado es, por ejemplo, un odontólogo que tiene su consultorio, pero si él no está, ¿no?, trabajando, no gana. O sea, es independiente, pero no tiene un sistema, él es el sistema. Es, por ejemplo, el dueño de un negocio pequeño, de un restaurante, de una cafetería, de un bar, que si no está encima del negocio, ¿qué pasa? No funciona. Es el típico de la frase que el que tiene tienda, el dueño de negocio ya creó un sistema que funciona sin él. Puede no ir a trabajar y la empresa sigue produciendo. El 96% de la población mundial, adivinen de qué lado está. Del lado rojo. Y el problema del lado rojo no es que sea bueno ni malo. El problema del lado rojo, primero, es que está en crisis, el tema del empleo, ¿no? Y segundo, que usted siempre va a estar cambiando su tiempo por dinero. Y cuando no ponga tiempo, no va a tener dinero. De este otro lado, como inversionista o como dueño de negocio, son los activos que tenemos los que producen dinero. Los apartamentos, la finca raíz, ¿no?, los negocios, etc. Ya no soy yo.
es un activo que yo creé, pero solo el 4% de la población está acá. O sea que lo más probable, señor y señora, es que sus profesores en la vida, sus maestros, en el colegio, en la universidad, en su casa, ¿de qué lado del cuadrante estaban? Del rojo, ¿cierto? Del izquierdo. Eso es lo más probable porque el 96% están acá. Entonces lo más probable es que a usted no le enseñaron las habilidades que necesita para triunfar. ¿De qué lado? De este. Son habilidades diferentes. Pregunta, ¿el empleado piensa igual que el empresario? No, ¿cómo piensa? La gente dice diferente. ¿Sabe cómo piensan? Opuesto. ¿Qué piensa el empleado? Se lo voy a mostrar. El empleado está pensando, ¿yo cómo hago aquí donde yo trabajo para que me paguen más y yo hacer menos? ¿Qué está pensando el dueño de esa empresa? ¿Yo cómo hago para que este trabaje más y pagarle? ¿Se dan cuenta? Totalmente opuesto. Y el problema de casi toda la gente que se mete a nuestro negocio y de esta nueva era es que traemos educación del lado rojo y esa educación no sirve para montar empresa. Nos toca desaprender y volver a aprender cosas nuevas. Entonces yo era empleado cuando entré al negocio, venía de un banco y entonces yo cada 15 días en el banco yo iba y ¿qué pasaba? Me pagaban. ¿Ustedes creen que yo primero averiguaba si al banco le había ido bien o mal esos 15 días? No, yo iba ahí, cobraba. Entonces me meto al negocio y a los 15 días voy. No había nada. Entonces volví 15 días después. Tampoco hay nada. Y no entendía lo que es ser empresario. No entendía. ¿Sabe qué es lo chistoso? Que los de la era agrícola lo entenderían mejor que los de la era industrial. Porque los de la era agrícola sabían que había que sembrar, cultivar y después cosechar. En cambio, la era en que crecimos casi todo, la era industrial, era la era del microondas. Queríamos todo ya. Y eso no funciona cuando uno es dueño de negocio. El principal problema que tienen los empleados o los autoempleados que se meten a nuestro negocio como yo es que pensamos como el del ejemplo. La ley del menor esfuerzo. Hacer lo menos posible. Y se hizo un estudio y encontraron lo siguiente. Cuando una persona hace un esfuerzo pobre, el resultado es cero. Cuando en la vida usted hizo un esfuerzo pobre en algo y tuvo algún resultado. Cuando usted dijo, voy a perder unos kilitos, venga, hacemos dieta, ¿no? Entonces por la mañana usted no se comió la arepa, no nada, juguito y fruta. Pero al almuerzo le dio mucha hambre, entonces se comió la arepa de la mañana. ¿Tuvo algún resultado? Ninguno, porque hizo un esfuerzo pobre. Cuando uno hace un esfuerzo mediocre, el resultado es pobre. ¿Se dan cuenta? Como que siempre va por debajo. Cuando uno hace un esfuerzo bueno, el resultado es mediocre. Pero, aquí es que se invierte. Y aquí es que se pone bueno. Cuando uno hace un esfuerzo excelente, se da con toda compasión por el negocio, por lo que uno cree, por su empresa, ¿saben qué pasa? El resultado siempre excede las expectativas. Siempre. Siempre. Yo me metí a este negocio, primero porque quería pagar mis deudas, segundo porque entendí que me podía hacer libre, porque entendí que podía vivir una vida sin jefes, sin tener, ¿no?, restricciones de horarios, una vida diferente. Ok, vamos a comenzar. Ya les conté eso, de mi primer sueño perdido. En esa época en que yo perdí el sueño de ser